Bienvenidos al programa Somos la que somos. El invitado soy yo, Bartolomé Alonso Camal. Somos lo que somos. Somos lo que somos, contigo un caballero. Somos lo que hacemos, hacemos música para tu corazón. Somos lo que somos, momentito ahí, un tiro y nada más. Somos lo que hacemos, eres el astral de la percusión. Ahora. Reciba nuestro saludo cordial. Soy representante de la Asociación Cultural Mayaón, asociación civil. Esta organización se dedica a promover el desarrollo de nuestro patrimonio cultural. Y el día de hoy vamos a comentar algunos aspectos relacionados a la cultura maya como parte de este patrimonio que tenemos los yucatecos, que tenemos los mexicanos. Quiero comentar en primer lugar cómo fue que me interesé por la cultura maya. Debo decir que es mi cultura de origen, es mi cultura materna. Hablo el idioma maya, y la hablo desde mi infancia, es mi idioma materno. Pero no por ello despertó mi interés por la cultura. El interés nació más adelante, principalmente durante mi adolescencia, cuando me doy cuenta que además de mi cultura existe una cultura más amplia y que tuve mucha dificultad para incorporarme a esta cultura que hoy llamamos cultura nacional, siendo el idioma nacional el español. Esto significó para un servidor distintas situaciones de conflicto, porque implicaba saber convivir con la cultura propia y la cultura nacional. En este proceso de apropiación de esta diversidad cultural jugó un papel importante la escuela primaria principalmente. Y sobre todo por razones del destino tuve la oportunidad de ser maestro de niños que hablan maya, maestro bilingüe, y esta situación me colocó en una gran ventaja para reflexionar y entender los valores de la diversidad, de la pluralidad cultural. Desde entonces consideré muy importante impulsar el desarrollo de las lenguas indígenas, de las culturas indígenas de México, de manera especial la cultura maya. Y en este quehacer hemos sentido la necesidad de que sea un trabajo colectivo y hemos impulsado la creación de una asociación civil denominada Mayaón, que precisamente significa Somos Mayas, lo cual implica desde el principio asumir la identidad indígena, asumir la identidad maya, comprometernos en impulsar su desarrollo en el entendido de que forma parte de la gran riqueza del patrimonio cultural que tenemos como mexicanos. Y en esta búsqueda de impulsar el desarrollo de la lengua maya, hemos realizado estudios, hemos realizado también la investigación de nuestra memoria histórica, porque resulta de que para asumir plenamente una identidad, la identidad indígena, hace falta entender los procesos históricos que hemos venido viviendo como pueblos de diverso origen. Como bien sabemos, la gran nación mexicana está conformada por el patrimonio que heredamos de los pueblos indígenas, es decir, de las civilizaciones prehispánicas, por un lado, y por otra parte, de la aportación cultural que nos llega de Europa a partir del siglo XVI, a través de esto que se ha venido llamando invasión colonial o conquista y colonización. Entonces, a través de estos 500 años de encuentro de estas civilizaciones, México y los demás países de América han pasado por procesos de conflicto para integrarse como naciones modernas. Tenemos que decir que en este proceso de integración
de la cultura local con la cultura que proviene de otras partes del mundo, se han vivido serios conflictos, y no solamente conflictos culturales, incluso conflictos sociales que llegaron a manifestarse incluso en el plano militar y armado. Estamos hablando por un lado de las guerras de conquista y colonización, y por el lado de los pueblos indígenas de América, de sus luchas de resistencia para preservar su cultura, su identidad y su autonomía. Son 500 años de lucha, y estamos hoy en la argumentación de la necesidad de una sociedad que nos incluya a todos, que se deje atrás aquellos procesos de discriminación social que han vivido los pueblos indígenas, debido a que las culturas que provienen de Europa siempre han considerado inferiores a las culturas locales y se han impuesto como modelos de vida los modelos occidentales. Esto, como se ha visto, no ha logrado establecer sociedades armónicas donde se pueda vivir una vida justa para todos. Estamos entonces en el planteamiento de una nueva sociedad con un enfoque intercultural. ¿Qué significa esto? Esto implica que todas las culturas sean reconocidas como culturas valiosas y que tienen una contribución importante para crear una sociedad más justa, más igualitaria, pero al mismo tiempo más rica en su diversidad cultural. Se ha comprobado en todas las regiones del mundo que la pluralidad cultural no es la causa de la pobreza de los pueblos. La causa de la pobreza de los pueblos debe buscarse en otros aspectos de los procesos sociales y no en la diversidad cultural. Todo lo contrario, la diversidad cultural constituyen alternativas que pueden impulsar otras formas de organización humana que pueden alcanzar niveles de vida más dignas, más justas para todos. Es por eso que hemos defendido muy decididamente la identidad cultural del pueblo maya y hemos trabajado muy intensamente en el plano educativo y de la promoción cultural para que esta defensa no quede en el plano solamente de la reflexión. Así, de esta forma hemos trabajado más de 40 años con niños indígenas, alfabetizándolos en su propia lengua, que es la lengua maya, y enseñándoles el español como segunda lengua. Por un lado. Por otra parte, hemos impulsado, juntamente con otros dirigentes culturales, con otras agrupaciones culturales de México, de Yucatán, de la península de Yucatán, de Belice y Guatemala, encuentros interculturales con pueblos mayas donde compartimos experiencias diversas en el aspecto del desarrollo de nuestras identidades culturales, de nuestro patrimonio cultural como pueblo maya. Haremos un corte y continuaremos más adelante. Estamos de regreso en Somos lo que somos y continuaremos hablando de los encuentros culturales de las comunidades mayas. En estos encuentros participan pueblos mayas de Guatemala, Belice y México. Iniciamos estas reuniones en el año de 2001, es decir, al iniciar el tercer milenio, el pueblo maya decide reencontrarse y continuar reflexionando sobre su proceso histórico, sobre su patrimonio cultural, sobre el papel que juega en los estados nacionales en los cuales hemos quedado repartidos en este largo proceso de 500 años en que llega la civilización europea, se reparten los territorios indígenas de América y bueno, pues la civilización maya actualmente se ubica principalmente en el sureste de México, gran parte de Belice, prácticamente todo el territorio de Belice, que no es un territorio muy grande, y también la mayor parte de la República Mexicana. Y entonces, a partir del 2001 y desde antes, continuamos los representantes culturales a reunirnos en algún lugar de nuestro territorio centroamericano y
al fin logramos ponernos de acuerdo, realizar el primer encuentro lingüístico y cultural de pueblos mayas en el 2001. Este primer encuentro se realizó en territorio de Belice. Y dada la importancia del segundo encuentro que al grupo cultural Mayaón que representamos acá en Valladolid, le tocó ser anfitrión y organizador del segundo encuentro. Y queremos mencionar que desde el 2001 hasta la presente fecha, hasta el presente año 2010, nos hemos estado reuniendo los líderes culturales del pueblo maya de estos tres países cada año. En este año 2010, la reunión internacional se realizó acá en la ciudad de Valladolid bajo la coordinación de la Asociación Cultural Mayaón, en colaboración con la Universidad de Oriente y el gobierno del estado de Yucatán y otras diversas instituciones académicas. En este 10º encuentro queremos aprovechar comentar que participaron 330 promotores culturales de todo el territorio maya que hemos venido mencionando y abordamos temas como el desarrollo de nuestros idiomas, el desarrollo cultural, la medicina tradicional, el desarrollo sustentable, el cuidado del medio ambiente, memoria histórica, derechos humanos en general, en fin, fue una experiencia muy interesante en materia de intercambio de experiencias de desarrollo cultural de las comunidades mayas. Y el evento tuvo lugar del 28 al 30 de julio del presente año. Y en fin, entre otras acciones, también hemos venido fortaleciendo la memoria histórica de nuestras comunidades. Continuamos investigando el proceso histórico de nuestros pueblos, de modo tal que en este marco de fortalecimiento de la memoria histórica se realizan actividades como celebración de homenajes, ofrendas florales a líderes que ha tenido el pueblo maya durante sus luchas de resistencia ante la colonización. Acá en la región de Valladolid hemos, entre comillas, decir que hemos descubierto la figura de un líder muy interesante, el dirigente indígena, el dirigente maya Manuel Antonio Ay, que fue fusilado en esta ciudad de Valladolid, precisamente en la ermita de Santa Ana, el 26 de julio de 1847, se le llama por ello en los documentos protomártir de la Revolución Maya de 1847, ya que su fusilamiento dio pie a que los demás líderes se levanten en contra del sistema de dominación colonial en un movimiento armado que se denomina la Guerra de Castas de Yucatán de 1847. Estamos de regreso en Somos lo que Somos y vamos a continuar hablando sobre el movimiento social maya de Yucatán denominado la Guerra de Castas, un movimiento armado que estalla el 30 de julio de 1847 en el pueblo de Tepic, apenas 4 días después de la ejecución por las autoridades de aquella época del dirigente maya Manuel Antonio Ay. La guerra social, por supuesto, que no estalla debido al fusilamiento de don Manuel Antonio Ay, sino como una respuesta a un sistema colonial que ha venido oprimiendo, esclavizando, discriminando a las comunidades indígenas, en este caso al pueblo maya de la península de Yucatán, ya que esa guerra tuvo lugar principalmente en esta península de Yucatán. En aquel tiempo, el concepto de Yucatán abarcaba lo que hoy incluye el estado de Campeche y el estado de Quintana Roo. Era prácticamente toda la península de Yucatán, que en los tiempos de la colonia se denominó Capitanía General de Yucatán.
Pues bien, el movimiento estalla, como ya dijimos, en el último día de julio de 1847. Fueron sus principales dirigentes Cecilio Chi, Jacinto Pat, Bonifacio Novello, entre otros tantos otros. Es una guerra que duró más de medio siglo, pues solo vino a apaciguarse entrado el siglo XX, es decir, en 1902. El movimiento armado muy fuerte duró 7 años, de 1847 a 1855, de 7 a 8 años duró la guerra, la parte armada muy fuerte. En fin, la demanda principal de los líderes mayas en aquel tiempo era la restitución de sus tierras y la reducción de los tributos que pagaban a los hacendados, a las instituciones civiles y religiosas. Una de las demandas muy específicas de los líderes era que en vez de pagar $1,5 de tributo, que pagaran solamente uno. Sin embargo, hemos investigado y sabemos hoy que no solamente fue esa la demanda del pueblo maya. El pueblo maya siempre ha mantenido viva la memoria de ser un pueblo con una cultura propia, con una historia propia, con un territorio propio, y siempre ha luchado por tener una autonomía. Incluso en nuestros tiempos se sigue planteando la idea y afortunadamente el marco jurídico del país y los instrumentos internacionales respaldan la idea de una sociedad maya autónoma, por supuesto en el marco de los estados nacionales en que hoy nos encontramos. Entonces el pueblo maya, la guerra de castas no surge de repente de la nada, sino es parte de esta larga lucha en aquel entonces de 300 años de dominación colonial, que hoy podemos decir 5 siglos de marginación social. La guerra de castas fue muy dolorosa, causó muchísimas muertes. Los investigadores hablan de entre 200 y 300 muertes durante estos 50 años, 52, 55 años de lucha que denominada así. Los historiadores, uno de ellos, Ramón Bersunza Pinto, hace la aclaración que no fue precisamente una guerra de castas, no fue una guerra entre razas, fue una guerra social, porque la demanda del pueblo maya no era en contra del hombre blanco por su condición de raza, sino por la situación social de discriminación, de opresión, de explotación social que vivía el pueblo maya. Fue por eso que ha luchado siempre los dirigentes de este pueblo. Por eso los críticos, los historiadores, muchos de ellos sostienen la idea de que es una guerra social maya, no es una guerra entre castas o entre razas. Lo que pasa es que uno de los investigadores, por cierto, extranjero, como es el autor de la guerra de castas, así se llama el libro de Nelson Reed, pues desde su visión externa lo denominó guerra de castas y nos acostumbramos a esa denominación. Pues bien, ha sido uno de los pasajes más sangrientos de esta larga historia de luchas entre la reivindicación de los pueblos indígenas y el sistema social que ha venido imperando en los últimos años. Somos los que somos, contigo caballero, somos los que hacemos, hacemos música para tu corazón. Somos los que somos, momentito ahí, un tiro y nada más. Somos los que hacemos, eres el afropal de la percusión. Ahora. Somos lo que somos una cultura de paz que busca contribuir con el desarrollo de la humanidad entera.